Bueno, yo fui desplazado de parte de Córdoba y de Antioquia, pero yo vivía más que todo en Antioquia. En ese entonces estaba estudiando teología y me lanzaron para una obra, los límites de Córdoba con Antioquia, y se las mantengo. Ya de ahí surgió el desplazamiento en el 96, un 11 de marzo. Llegamos aquí a Tierra Alta, eh, un 11 de marzo. Bueno, y aquí a la merced de todos, de los demás por ahí, porque nosotros no traíamos nada. La familia y algunos coropicos por ahí de ropa y esas cosas, que fue lo que pudimos sacar. Llegamos a Tierra Alta y nos recibieron los hermanos de Cristo Rey, de la iglesia de Cristo Rey. Bueno, estuvimos ahí varios días. Eh, Pastor Pablo vivía ahí en Villa Nazaret. Y ahí estuvimos 3 meses. eh, en un martirio tremendo porque la casa del hermano era chiquita y a las teníamos que esperar a las 8:30 para acostarnos y a las 4 de la mañana levantarnos porque comenzaba a trastear todo ya y ya teníamos que quitar la camioneta de él. Eso fue un martirio. Bueno, después surge que OPS, una entidad cristiana de Barranquilla, vino por ahí, ellos supieron, y vinieron y nos regalaron el terreno de aquí de Villa Madeira y el terreno de Villaluz, allá 1,5 hectáreas y aquí 2 hectáreas. Eh, Eso fue una entidad llamada OPDS que nos regaló esa tierra. De ahí surge, nos regalaron también 20 láminas de zinc y ahí paramos las casitas. En ese entonces nos decían Casa Pancha porque nosotros lo hicimos panchita para que nos rindiera más, para que no fuera así. Aquí el barrio Casa Pancha, de Villa Madeira. Bueno, entonces, llegamos aquí sin así, llegamos aquí, menos mal que estaba esas plataneras aquí de Nogotá y ahí se iba mi señora con el William y a la Iria a platanear para allá. Y yo me iba por acá a trabajar o a ganarme el día de trabajo y sobrevivir. Eh, Echar el cuento no es sino vivir el tiempo que eran 3 plátanos, uno en la mañana, el mediodía plátano y puro cabeza de gato, plátano machucado. Luego llegó por ahí, ya se vendía gordán, y entonces comprábamos la gordanita, por ahí cuando lo que teníamos, que conseguíamos, comprábamos gordán. De eso nos mantuvimos, no solamente Villamadera, sino muchas, los pollos y todo eso. Porque yo creo que todas estas poblaciones que estamos aquí fuimos sufridas de igual manera. Aquí vivía la paisana de allí de Puerta Negra. Eran los que estaban aquí, vivía también Máximo Gómez, Nelson, y bueno, pocas casas. Aquí no había muchas casas. De la llegada de nosotros se fue poblando todo esto, que ya vemos hoy poblado, que, que eso, a veces algunos ignoran eso. Por ejemplo, esta niñita, pues no estaban así en ese entonces. Estos peladitos no estaban así. Eso tampoco. Hace 27 años, ¿cuántos años tiene usted? ¿No? 27 años. ¿Cuál? eh, Hace que fue esto de pasar. ¿De dónde, me repite, dónde fue que se desplazó? Vengo de las mantecas. ¿Dónde quedan las mantas? La manteca queda límite de Córdoba con Antioquia. Del lado arribita de María Jesús, más allá, la Culebra. O sea, esos son los límites de Antioquia. ¿Qué trabajaban allá? Yo estaba en la U. Yo administraba una congregación.
De la iglesia. de la iglesia. Y allá vivía la esposa de usted también. ¿Te conocieron fue allá? No, ya teníamos nosotros, ya teníamos hijos, ¿tá? Teníamos todos los hijos que tenemos, 6 hijos. ¿Dónde la conociste? Yo conocí a mi esposa en Fabra, ¿Cómo pero fue eso? eso fue en el encuentro de mi esposa conmigo, está en el 72, 72, muy adelante después del desplazamiento. O sea, entonces, cuando el encuentro de mi esposa conmigo, no, ese era un mundo muy sabroso, muy feliz, muy contento. Podía uno andar, vivir. Bueno, pero después del desplazamiento para acá, sí, ha sido, fue costoso, porque ya hoy se ha olvidado de esa historia. ¿Vale? ¿Cómo fue esa infancia allá que usted dice que era feliz, contento? ¿Cómo fue esa infancia de usted allá? Una infancia yo creo que como para lo que se vive hoy, casi no. Usted era tan feliz que, mejor dicho, si usted llegaba a una casa, es como si estuviera en su casa, ¿entiende? Si usted llegaba a cualquier casa y era como si estuviera en su casa. La gente se trataba así. No había lo que hay hoy, que hoy no hay confianza de nadie, ¿entiende? Y entonces en aquel entonces sí había confianza. Y la familia se consideraba, la familia González, la familia tal. Y no, bien. Y se quería la gente. Más hoy no se quiere la gente. La gente llega a uno y uno es extraño. Ya quiere ser extraño hasta en la misma familia. ¿Usted tenía hermanos allá? ¿O tiene hermanos? Mis hermanos vivían en una vereda que llaman Las Mayupas, que esa vereda, y era donde yo vivía, que eso hace parte de San Pedro, que es Antioquia. ¿Entiendes? Ahí tuvimos nosotros una finca en compañía de todos, de mi papá, de mi mamá. Ahí levantamos la finca. Cuando el desplazamiento, ya después de eso, estando ya aquí, supe que mi mamá había regalado la parte de ella porque mi papá lo hicieron ir para el Chocó. Eso se despertó gravemente, gravemente. A mi papá casi lo mata. Bueno, por mala información. Entonces, yo como éramos cristianos, nosotros éramos cristianos, acudimos acá para Tierra Alta buscando la iglesia central, que fue el cual nos respaldó. Nos esperaron acá, nos dieron alojamiento, así fue, fuera estricto, pero nos alojaron. Bueno, ya llegamos aquí, venían los suestes y teníamos yo, nada menos anoche estaban diciendo que yo decía a los pelados cuando venían la brisa, pelado, levántense, pónganse el pie porque las láminas así las arrancaba el sueste aquí y las botaba por ahí lejísimo, se quita ya la carretera, no bota ahí. Y se recogió la lámina encima, allá, botaba. Esto fue un martirio aquí tanto porque esto es escueto y trabajaban para ir para arriba. Y cuando las mujeres salían a hacer las necesidades, porque aquí no había baño, entonces primero comenzaban a reparar sari, decía, oh papi, y yo me acuerdo cuando yo salía con mami así, y entonces teníamos que mirar para ver si no nos estaban viendo, porque hay todos esos puestos, de arriba se veía todo perfectamente. Entonces sí, fue un martirio, fue un sufrimiento, el cual vivimos. Y cuando llegamos acá, aquí, eh, nosotros nos tildaban como de guerrilleros. Guerrilleros. Esta parte de las comunidades y el municipio de Tierra Alta. Pero le caímos en gracia a Rubén Obando y, y a otro señor por ahí, a Bruno Atencio. Y bueno, esa gente fueron nuestras, nos dieron la mano. Rubén,
dio la mano en ese entonces, que nos daba tierra, nos daban de ganarnos el día de trabajo. Y, y ese viejo también crió confianza conmigo y él me preguntaba que si yo conocía toda la población que había aquí. Yo le dije, mira, allá vemos poquitas familias que yo las conozco. Doy mi vida por ellos. Pero no todos los que están ahí, yo puedo testificar de ellos porque unos vienen de por acá, de otra parte donde yo no conozco esa vereda. Y entonces yo no puedo testificar de ellos porque yo no conozco al punto. Sé que son cristianos porque ellos se identifican como cristianos y lo queremos, nos amamos como cristianos, como hermanos que son. Bueno, y así sucesivamente hemos sobrevivido sobre este lugar aquí. Hoy ya parece que esa historia como que no es notoria en lo que el pasado que vivimos para lo que estamos hoy, ¿entiendes? Para lo que estamos hoy, porque ya hoy tenemos una casita, hoy tenemos, ¿no?, otro ambiente de vivir. No es que estamos bien, pero sí, sí, no estamos a la intemperie como estábamos en esa época. Me acuerdo que mis hermanos allá en Villaluz también vivieron. Eso es algo que no tiene ni comparación, el, el, el suceso. Bueno, cuando nosotros vivíamos en la familia, porque nosotros casi nos desparcimos, nos abrimos, nos desparcimos cuando el desplazamiento, pero de resto nosotros vivíamos con mi papá, ¿entiendes? Mi papá nos enseñó a trabajar y vivíamos, adquirimos lo que adquirimos, lo adquirimos entre juntos, cosechábamos, compartíamos entre juntos, ¿entiendes? ¿Qué cosechaban? Maíz, arroz, yuca, ñame. Criábamos carneros, teníamos las vaquitas, teníamos, eso una parte se perdió, una parte cuando la violencia se lo llevaron. Entonces, ¿ves? ¿Ese era un monte o un pueblo? Eso era una vereda que tenía, una vereda que tiene sus casas, no como un barriecito, sino así, distanciada, pero una vereda. ¿Cómo hacían para llegar al pueblo a comprar la comida? En burro, a San Pedro. Llevábamos el maíz en las mulas o en burro. Lo llevábamos a San Pedro y vendíamos y allá mercábamos y nos veníamos para a las 10, a las 11, a la hora que fuera. No había impedimentos ninguno de venir. O sea, si le tocaba a usted quedarse en el camino tranquilo, era feliz. No había nadie que le estorbara, no había nadie, no había impedimento. Eso era algo tan bonito. Eh, Primero que no sabía leer, muy bien, porque yo aquí cuando llegué aquí a Villa Madera me hicieron una prueba de quinto. Por la experiencia ya, por lo que ya uno, el profesor Verónico López me hizo una prueba. Y yo, no, mano, usted está bien, usted puede continuar. Pero yo allá no. Yo allá era una persona que estaba comenzando como de cero en cuanto a leer. Y nosotros nos reuníamos en el San Juan, que era la parte de la sede donde nos teníamos que reunir los hermanos para compartir la teología allá. Bien, allá o sea, compartíamos lo que era el centro de la sede porque de varias partes venían algunos hermanos y nos reuníamos ahí. Como un bloque como de 11 o 12 hermanos por ahí. Nos reuníamos ahí. Venían hermanos de Guásimo, venían hermanos de La Manteca, de Congo, y así sucesivamente de varias partes. Y nos reuníamos ahí a compartir lo que estábamos estudiando. Cuando ya hice la primera parte, me lanzaron allá a ese lugar que se había salido el hermano se había salido, el pastor de allá se había salido, y entonces el presidente del circuito me eligió a mí para que yo tomara esa obra.
Esa obra no estuvo mucho tiempo en mis manos, tuvo 11 meses, porque yo la recibí un 17 de abril y un 11 de marzo me tocó salir. No aguanté ni el año, ¿sí? Pero fue de martirio, fue de sufrimiento, fue cuando todo estaba totalmente estaba tan exprimido ya, la salida, el vivir allá, eso estaba uno con miedo, porque uno veía la zozobra, el peligro, uno lo veía constantemente. Todos los días de Dios había historias de muerte. En las noches, eh, venía la noche y eso era como, ay, Dios mío, viene esta noche, Señor, ¿quién sabe qué va a pasar? Y a las 6 de la tarde ya, al final de casi para cuando me tocó desplazarme, un mes o 2 meses antes, la gente ya no receptía, entonces cogían el plástico y los peladitos y se iban para el monte. Y yo con ganas de buscar el monte también. Me daba miedo, y me daba miedo, porque la gente no se quedaba en las casas, sino que ya cogían el plástico y se iban, se refugiaban en los bombones esos, en las montañas, en los restros, no quedaban en las casas Todo eso a causa de la violencia. a causa de la violencia. Y la violencia por parte de quién. La violencia por parte, la violencia por parte del gobierno, porque el gobierno tuvo parte en eso. Porque hoy que nos damos de cuenta, el gobierno estaba implicado en eso. Eh, Como siempre se ha visto. Como siempre. Sí. Implicado en esto, fíjate que ahora en estos últimos tiempos se declaró de donde comenzó, de donde surgió ya el gobierno a la mano de los paramilitares en ese entonces. Y era cierto, porque cuando en ese entonces llegó el ejército y acampó a un sector como, digamos, como de aquí, no, más como de aquí a la Patada Los Monchos, sí, Los Monchos, para allá. Como de aquí a la Patada Los Monchos, en unas fincas, en un potrero, ahí se acampó el ejército. Y cuando venía el helicóptero con algún comandante del ejército bien grande, o sea, se salían unas personas que eran de esta otra gente, pero que estaban juntamente con el gobierno. En las elecciones, cuando me tocó acá en el tiempo que me tocó allá en Manteca, no me tocó de salir a votar. Acá en la vereda de la Mayor, pues sí, salíamos a votar. Salíamos a votar hasta cierta parte donde encontraba uno carretera y ahí nos estaban esperando para echarnos la remolcadita más. ¿En qué año fue ese primer voto que usted depositó en la urna? Viejo, el primer voto mío, eso hace mucho, mucho tiempo. Imagínate tú, el voto primero mío fue allá en Chico. Eso fue como por ahí para el 74. Mi voto. No, eso era una política a lo que se vive hoy muy diferente, porque en ese entonces no habían sino dos partidos, Partido Liberal y Partido Conservador. No había ese poco de partidos. Eran dos partidos. Bueno, eso como fue muy enseñado de mi papá. Nosotros yo sembraba una hectárea de arroz. Yo no le tenía miedo para cortarla, porque yo en ese entonces, cuando estaba nuevo, cortaba 25, así, 25 puños de arroz, 30. Ya hoy no, pero cuando yo estaba, no. Sí. La estrategia era que en aquel entonces usted limpiaba un cuarterón en menos de un ratico, cha, eso era retoño por aquí, retoño por allá, no había la maleza que hoy hay. ¿Entiendes? Hoy hay mucho gasto, porque hoy tiene que utilizar insumos para echarle a la tierra. También decían que entonces que esperaba que había un tiempo estipulado como para sembrar tal cosa, que la luna. Uno acostumbraba a sembrar, nosotros acostumbrábamos a sembrar, apenas entraba abril, venía la siembra del maíz. La siembra del maíz termina por ahí el 20 de abril, enseguida comenzábamos con el arroz. Y sembrábamos. A veces mi papá sembraba y como nosotros sembrábamos entre juntos, hacíamos 10, 12,
bueno, las cantidades que íbamos a hacer de maíz, entre maíz y arroz. Entonces, nosotros sembrábamos en abril. Todas las cosechas nosotros nos gustó sembrar en abril. Y muy poquito terminábamos en mayo. ¿Qué tanta cantidad sacaban de maíz? Sí, de maíz sí sacábamos eh, bastante. Pero primero era arroz. Cuando el maíz no tenía precio, era arroz. Mi papá llegó, nosotros llegamos a hacer hasta, en aquel entonces nosotros llegamos a hacer hasta 18 hectáreas de arroz. Y traíamos gente de afuera para cortar arroz. Porque lo que se vendía era el arroz, el maíz, poco costaba. El maíz lo invertíamos en los marranos para las gallinas. Los marranos y para las gallinas. Sembrábamos poco maíz, pero luego ya el maíz fue cogiendo precio, y ya entonces sí sembrábamos 10 hectáreas. eh, 10 hectáreas de maíz. Y eso se vendía en quintal de maíz a 15 mil pesos cuando era bien pago. A 15,000 pesos. Y comprábamos una hectárea de tierra. En ese entonces, cuando allá comprábamos una hectárea de tierra, costaba 300 pesos. Fíjate, ¿no? Una hectárea de tierra, 300 pesos. ¿Y utilizaban algún tipo de abono No, especial? no. En ese entonces no se utilizaba ninguna clase de abono. Natural. El abono era De la tierra. el abono era la rula. La rula para trabajar la tierra y limpiar la cosechita nomás. Y eso paría. Y en la, Y todavía hay tierra verde. sí. Todavía hay tierra verde. Todavía para allá hay tierra de donde dejan crecer los restrojos y eso no utilizan eso. ¿Y el arroz lo vendían desgranado o por- Desgranado. ¿Cuántas personas desgranaban arroz? No, eso es para desgranar. Eso es para desgranar 300, 400 puños de arroz. Lo desgranaba una persona o dos personas, variado. ¿Cuál era el Bra. método? Eso hacía uno las capas, así como decir la sal esa ahí. Costaba uno el arroz así. Llenaba uno esa capa así y cogía dos palos y lo hacía así, para. Y eso. Golpeando. Una cantidad. Y no le ponían ni plástico uno ni nada, sino al suelo, pero. Y eso que todos los días pilaban, ¿o cómo eso? Pila, eso sí, en ese entonces no había piladora. Era para comer, era pilado en pilón. Pilado en pilón. Y se batea pilón, pues eso, y se me lo pasa. Pilón de eso no tengo yo casi nada que hacer. Aquí cuando vine después del desplazamiento me tocó hacer un pilón. Y solo aprendí. Batea también hice. Las lavadoras. La batea ahora es la lavadora. Las lavadoras de antes. Pues sí, esa historia es, mira, cuando yo llegué aquí, y enseguida comencé a rebuscar árbol, pera, guama, mango, y esa orilla tuijica la sembré. Yo no sé si tú te acuerdas, bueno, estaría muy pequeño, pero esa orilla, que decía uno, la zona verde de la carretera, todavía demuestra ahí donde está Henry. Ahí demuestra hasta un palito. Dairo, tumbó el perito ese que está ahí, como 8 horas último. Todos esos palos fueron sembrados míos. Sí. Sembrados míos por toda la orilla de la carretera. Yo dije, este es el legado que voy a hacer. ¿Qué va a porque apenas ahí está ahí donde ando. Y he cortado la casa donde tierno mío. Sí, yo no me acuerdo. Y cuando llegaron aquí, esto ya estaba organizado aquí como Villa Madeira. No. Villa Madeira, esto llaman Villa Madeira. Madeira porque el señor que donó la tierra es apellido Madeira. Entonces le pusimos Villa Madeira. Y allá Villa Luz. O sea, va buscando la idea. Villaluz, ¿allá qué? ¿Por qué? Porque también, yo no sé la insignia de Villa Luz, si es que Villa. En todo caso que va concentrado en la misma, porque fue la misma persona. Ya, fue la misma persona. Villa Madeira con Villa Luz. ¿Quién fue el primer presidente aquí de la comunidad aquí, de Villa Madeira? De Junta de Acción Ajá. el primer presidente, nosotros no nos
asociábamos ahí en los pollos. Cuando llegamos aquí, nos asociamos ahí en los pollos. Nos vinculemos a los pollos. Por miedo. No podía uno estar como suelto. Esto era una sola comunidad. Sí, siempre nos tiraban el lobo. A nosotros nos tiraban mucho más. A nosotros y Villaluz también. Pues esta gente, toda esta gente, sufrimos porque nos tiraban que éramos gente mala. Y no siendo gente mala, fíjate. ¿Y por qué se dejó de congregar allá en Puertas Negras? En la Junta, Ajá. porque ya, ya nos organizamos más y hubo una ocasión donde se dieron unos robos y nos querían meter en esas cosas a nosotros, ¿entiendes? Y nosotros nos pusimos las pilas y nos dimos de cuenta que los robos no eran de aquí, sino que nosotros supimos quién era. Y entonces vamos a defendernos de ellos y vamos a organizarnos nosotros. Comenzamos a organizar. ¿Y quién quedó acá de primer presidente? El primer presidente aquí fue Jorge Villa. Jorge Villa. Y ahí comenzaron otros. Es más, yo todavía no he llegado a ser presidente aquí. Yo no. Soy apenas vicepresidente de ahora. Ahí donde está la iglesia esta del hermano Miguel, ahí levanté yo una cancha grande. ¿Tú no te acuerdas de esa cancha, no? Me crié ahí. ¿Ah? Me crié ahí. Bueno, ahí Igual. venías a jugar. Esa cancha la abrí ahí. Practicamos conmigo. En ese entonces vendían los solares a 100,000 pesos y la gente y yo le decía, vamos a comprar esto y no me hicieron caso. O nosotros tuviéramos la cancha ahí en el cerro. Habían dos chitúas ahí, dos bombas. Pero la gente no me quiso oír eso. ¿Entiendes? 100,000 pesos, mía, los solares. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un solar? Perdieron ahí de tenerla. Sí, señor. Entonces son cosas de que a veces parece que no fueran a surgir, pero al tiempo se ve la diferencia, ¿verdad? Era como cuando llegamos nosotros aquí, tú no estabas, no estaban ustedes. No está ninguno. Y ya hoy, fíjate el trabajo que están haciendo. ¿Ah? Y de pronto recopilan una historia, no el 100%, pero sí Algo de lo que se ha vivido. de lo vivido. Mi historia es una historia. Tengo 39 años de que conocí el Evangelio, pero tuve mis caídas. ¿Cuál aquí las tuve? Y antes de ser evangélico, de estar en el evangelio, ¿cómo era su vida? ¿Le gustaba bailar, estar? Yo fui parrandero, bebedor de trato, pero no fui mala gente, de perdonero, digamos, así por ese estilo de que yo algún día me haya robado algo. No, no. Esa calidad de vida no surgió en mí. ¿No? ¿Cómo eran esas parrandas allá? ¿Cómo eran? No, esas parrandas eran tan lindas en aquel entonces, pues, porque se hacían entre familias. No, mi papá, eso fue lo que nos enseñó también mi papá. Si nos queríamos comer un cerdo, nos comíamos. Si queríamos comer carnero, comíamos carnero. Y eso era de él, y él a veces hasta una semana bebiendo. ¿Sí? Muy, eso no se ve hoy. Eso no se ve hoy. Y así era Navidad, cuando llegaba Navidad. Ay, Navidad, eso era tremendo. Esas veces que llegaba 20. Primero había uno que festejaba, bueno, había uno que 24. 25, eso se terminaba el 10 de enero. Ahí estaba un señor, José Vaca, Agustín Soto, mi papá, Jesús González. Y
era el otro. Bueno, acá en Matemay estaba José Campos. Esa gente tenía, esas eran 5 familias que hacían su casa. Ahí el ron, todo el ron que quisieran y comí. Siempre, ron y comí. Pero nada de discusiones, nada de peleas, nada de eso. Era una parranda para beber y comer. Beber y comer. No componían las bebidas, o ya la compraban vender. Porque hay unos que sean que No, eso era puro ron blanco. Ni nada de cerveza, puro ron. Y en Semana Santa la tradición. Ajá, la tradición de la Semana Santa, fíjate, eso se cambió ya. ¿Cómo era en ese entonces Semana Santa? Esa Semana Santa era comida de cambio, o sea, de allá venía y de aquí mandaban. En el camino se encontraba. De allá venía y aquí se mandaba. Mira, le cambiábamos la comida. Se comía la icopía, se comía el bagre. Y había mucha comida, había mucha comida. En el tiempo en eso, te estoy hablando de esos tiempos, que en esos tiempos había la comida que, mejor dicho, yo mataba un cerdo y para allá va un túcano o una paleta o medio marrano, vete para allá, que cuando él mataba allá, venía eso para acá, se repartían en las casas. Yo estando en Mayupa, cuando el ganado era barato, yo llegué a comprar vacas a 85,000 pesos, 90,000, compré un toro, me costó 120,000 pesos y yo duré 9 años matando ganado en esa vereda. Cada 15 días mataba. Y lo repartí y me lo pagaban con maíz. Y yo recogía el maíz. Cuando lo fiaba y cuando venía el tiempo de maíz, yo recogía el maíz. Me traía el maíz. Lo iba a vender a San Pedro. Ese era un negocio mío. Se podría decir que económicamente manejaban bastante Sí, recursos. sí. No era bastante porque 1 millón de pesos en ese entonces yo no lo veía, ¿no? 1 millón de pesos no lo veía yo. Para que veas tú. Date cuenta que te estoy hablando de un toro que hoy en día, ¿cuántos millones no vale? Y en ese entonces me costaba un toro, lo compré yo por 120,000 pesos. Una vaca de 16 arroba la compré yo por 85,000 pesos. ¿Sabes cómo estaría la plática tan bajita? Cuando comenzó ese flagelo De la guapa. de paramilitarismo, que era desconocido, se oía el rum rum, que viene la gente por el puya, por el tomate Antioquia, estando yo por allá. Y un día dije yo, y nos reunimos 7 comunidades. Yo era presidente de Junta Acción Comunal en ese entonces. Y yo le dije, yo ya el punto mío era, ¿con qué vamos a esperar esta ola de violencia? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para esperar esta ola de violencia? Y me dice un miliciano de la guerrilla, me dice, ¿cómo se te mete a ti por la cabeza de que eso va a pasar de San Pedro para acá? ¿Sí? Y yo, mira, calladito la boca, enseguida me cerraron la boca, ¿saben por qué? Porque nosotros hemos sido manejados de esos grupos. Cuando no era la guerrilla, era el paramilitar. Y entonces uno con esa gente no se mete. ¿Sí? Tiene uno que quedarse quieto, neutro. Yo dije, bueno, hasta aquí. No tengo más puntos. ¿Qué va después? Nada más se viera el milicio volar por ahí y huyéndole a los paramilitares. Entonces, yo me daba cuenta de el engaño que tienen. Por eso es que dice la escritura, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Confía en el otro. Ujú. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Palabra Nosotros no podemos confiar nosotros tenemos que confiar en Dios. Colombia, potencia de la vida.